risas. Te estoy diciendo. Ay, no. Ay, discúlpeme, amada audiencia, pero es que sentí que me estaba quemando y dije, le tengo que dar la última para que me deje de quemar y pues ya, ni modo, ya me vieron, ya me descubrieron el secreto. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Lo que ustedes acaban de ver es un Michaels, pero ya, bye. Ya está con nosotros Mónica Ávila. ¿Cómo estás? Ay, pues sorprendida, me siento obsoleta. Sí, yo también. O sea, ¿qué libro tengo que leer para estar al día? Dice Aurelio Navarrete, Marisela vapeando. No, oye, es una cosa que no es vapeador, porque el vapeador dicen que Sí, hace daño. Todo eso es muy peligroso, siempre lo digo yo, no lo hagan porque es uno de los vicios más horribles, más asquerosos, más feos de dejar. Dice, ya te cachamos, dice Montse Sang. Sí, de verdad, es una de las cosas más horribles. Cuando lo agarré, mi mamá me dijo, es uno de los vicios más terribles. El vapeador. No, la tabaqueada. El cigarro. No le hice caso, la verdad es que está horrible. No lo agarren, es un muy mal ejemplo el que acabo de dar, pero bueno. Vamos a algo bonito. Vamos a algo bonito. Ay, algo bonito. Vamos a algo Pues bonito. empecemos Además de la obsolescencia que... De la obsolescencia, sí, o sea, sí, la verdad, digo, mis respetos, estas chicas me encantó verlas, la energía, pero qué desesperación, esa diferencia tan grande generacional, donde no entendí la mitad de la conversación, o sea, necesitaba subtítulos. ¿Quién es tu Bayas? Leti Anga... Creo Oye, que, sí, Eduardo Capetillo. Te manda sí, saludos Eduardo Leti Capetillo. Anguiano Ay, Ibarra, Leti, hermosas mis hermosa. amigas chulas. Feliz cumpleaños, Leti. Ay, Feliz sí, coronación y feliz nuestra reina tanta Leticia cosa que hiciste. vitalicia, por favor. Leti. Fue nuestra querida Marvi reina. Zavala, la cara de Mari cuando se vio sorprendida, infraganti. Mari, qué horror. Pero bueno. Te Venga. agarraron infragante. ¿De qué vamos a hablar? Oye, fíjate, Mari, que hoy traigo un libro con un tema muy delicado para mí. Ay, Dios. Ay, Dios. Te tengo miedo. Que tengo miedo. Fíjate que la vez pasada, en el libro que leí de ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?, salió el tema de la personalidad altamente sensible, por sus siglas PAS. Y previo a ello, mi hija me había platicado que mi nieta había estado ella en terapia y que había posibilidades de que fuera diagnosticada como PAS. No creo que la palabra correcta sea un diagnóstico porque no es como tal una enfermedad, sino más bien es un rasgo de personalidad. ¿Una Entonces, condición será? No, es un rasgo de ¿Tampoco? personalidad. Okay. Sí, es como el temperamento, finalmente, ¿no? Que es colérico, flemático, sanguíneo. Es un rasgo de tu personalidad. Hay autores que ya tienen algunos años, más o menos desde los 90, hay una psicóloga, Elaine N. Aron, lleva muchos años investigando acerca de las personas altamente sensibles. Se cree que un 20% de la población, y en proporción 50% hombres y 50% mujeres, se les puede considerar como una personalidad altamente sensibles. Esto no quiere decir que sean ni seamos, y es por eso de la delicadeza del tema, personas diferentes ni extrañas, ni mucho menos. Simplemente es un rasgo que nos hace tener esta hipersensibilidad y que por todas las características que conlleva ser una persona altamente sensible, pues tienes ciertas situaciones como mucho cansancio, por ejemplo, ¿no? Como percibes tanto las luces, los sonidos, te fijas en tantos detalles, sientes demasiado, pues lógicamente hay un gran cansancio al finalizar el día, ¿no? Pero bueno, antes de empezar con el libro, yo me estaba acordando de la historia del patito feo. No sé si te acuerdas tú de esa historia, es una historia que a mí me ha acompañado durante muchos años, porque algunas ocasiones en la vida uno se siente el patito feo porque sientes que no encajas en un círculo por alguna circunstancia. Y después resulta que es porque tú no pertenecías ahí y entonces el patito feo pues resultó ser un cisne hermoso, ¿no? Y de alguna manera es una historia que a mí siempre me ha hecho mucho ruido en mi vida porque he sido una persona de las que me ha costado trabajo encajar y tú has sido como parte de eso, ¿no? Como encajar en ciertos círculos. Después de que mi hija me platica que a mi nieta le podían haber diagnosticado esta situación, que todavía está ella porque está chiquita, empecé yo a estudiar y empecé a hacer los test y fui a terapia y pues resulta que sí,
Es muy probable porque hay cuestiones biológicas, pero también tiene que ver un poco con tu entorno. Ser una persona altamente sensible. Entonces, Moni Pacheco le escribí y le dije, oye, fíjate que tengo esta situación y tengo esta curiosidad, y me recomienda a ella este libro que se llama Muy Sensibles, que lo escribe una autora que se llama María Moraño, que ella es una persona altamente sensible, o una personalidad, quiero decir, me gusta más como escuchar una personalidad altamente sensible, y también es autista, tiene un rasgo de autismo. Y no se compara ni se equipara porque finalmente las personas como Asperger, su sensibilidad es mucho mayor, pero sí te ayuda mucho por ejemplo, el saber cómo puedes manejar y gestionar tus emociones, ¿no? Sí. Si el ruido te altera demasiado, bueno, pues a lo mejor ciertos audífonos para intensificarlo. Esta autora basa su idea, bueno, su teoría de los rasgos de la personalidad en 4 grandes pilares. Uno de ellos es la profundidad de pensamiento. Y es algo que a mí toda la vida me han dicho. ¿Por qué piensas tanto? ¿Pero por qué piensas tanto las cosas, no? Somos personas que, es que no me contestó el mensaje porque de seguro ya no quiere hablar conmigo, porque como yo le dije que estaba enojada porque ayer que pasé por ella, y entonces tu cabeza no para y estás sobrepensando. Hace una telenovela. Haces una telenovela. Yo siempre dije los famosos magicuentos. Entonces, esto es parte de una alta sensibilidad. Otra es una sobreestimulación. Todo lo percibes demasiado, ¿no? Somos, y digo somos porque ya después de platicar con la terapeuta, pues me dijo, sí, efectivamente, todo lo tomas con demasiado, como con lupa. Te ríes con muchísima fuerza, pero también lloras con muchísima fuerza, pero también tus sentimientos están constantemente a flor de piel. Habla de una intensidad emocional, precisamente, ¿no? Estas personas que sabemos reírnos, tú hace rato lo dijiste, yo me emocioné porque voy a ser la presidenta de Casilla, y realmente para mí es una gran emoción, ¿sabes? Y he llorado y me he reído y con la misma intensidad en todas mis emociones, ¿sabes? Y la última es la sensibilidad sensorial, que esto tiene que ver mucho con los sentidos. Generalmente son personas que se fijan muchísimo en los detalles, te molesta muchísimo el ruido, percibes muchísimo los aromas. En mi casa ya me dicen que soy sabueso porque abro el refri y me dicen, algo está echado a perder, a ver, investígate qué se echó a perder, ¿no? Entonces es abrir el refri e investigar a ver qué se echó a perder. Las etiquetas de la ropa es lo primeritito que las personas... que no quiere decir que las demás personas no lo tengan, evidentemente todos somos muy sensibles, ¿verdad? O sea, todos, pero bueno, hay personalidades. Bueno, te has cambiado de cuarto en la madrugada porque me zumban los oídos, ¿no? Sí. Eso está cañón. Sí, yo te lo prometo que yo sentía que era un sonido, pero así en la madrugada yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Una bomba. Y no, resultó que eran los audífonos de Marisela, pero para mí era un ruido insoportable. Yo no dormí toda la noche porque se juntaron los audífonos, los 2 oídos, y era un sonido para algunos imperceptibles y para mí muy ruidoso, ¿no? Entonces todo esto se acumula y lógicamente terminas agotadísimo. Entonces, cuando empecé a leer el libro, porque este libro prácticamente pues es una hoja de ruta que habla de esta personalidad y que es un acompañamiento de la autora, de lo que ella vivió y que al final te da herramientas, sobre todo para gestionar tus emociones, porque al final si llegas a sufrir un poco en el sentido de que pues te toman las cosas demasiado a pecho, cualquier cosa que te lo digan te lo tomas sumamente personal. Y cuando yo empecé a leer los apartados de este libro, pues me di cuenta que gracias al tiempo que le he invertido de alguna manera a mi conocimiento y a mi sanación, pues muchas de las cosas que ella sugiere yo las he hecho en terapia y he aprendido a modular, porque finalmente pues tienes que ser funcional. Sin embargo, algo que menciona y que es muy interesante es que hay muchos hombres que son altamente sensibles y que la sociedad los lastima más, porque el ser mujer sensible, llorona, como que nos permite, ¿sabes? Pero a los hombres no es tan sencillo, no es tan sencillo. Entonces, pues este libro no es una recomendación para todos. Creo que este libro sí está recomendado para todos aquellos que dices, híjole, como que a veces no me siento que encajo. Okay.
puede ser Los que una se han guía. sentido el patito feo. El patito feo. Otra de las características de las personalidades altamente sensibles es que tienes mucha empatía. Y eso es muy favorable porque hablan de que también es ese don porque permite conectar con las personas. Y eso está muy padre porque al final, como sientes, fácilmente conectas. Y eso también es una amalgama en la sociedad. Y se requiere de la gente sensible en la sociedad. También habla de que con la edad las personas se van volviendo sensibles. O sea, también no nada más la hipersensibilidad tiene que ver un rasgo de nacimiento o hereditario incluso, sino también las personas con la edad se van volviendo altamente sensibles. Entonces, pues la recomendación de este libro, que se llama Muy Sensibles, de María Moraño, pues es para quien tenga estos rasgos o que sienta demasiado, por ejemplo, el dolor ajeno, ¿no? Yo soy de las que si veo a alguien que se fractura el pie, yo ya siento. Yo he ido fácil, yo creo que unas 3 veces a sacarme radiografía o 4, pensando que tengo un hueso fracturado y cero, nada que ver. O sea, el dolor también es sumamente, el umbral del dolor también lo tienes muy, muy alto. Entonces, no soy especialista en este tema y no me puedo meter como muy de lleno a esto porque pues desconozco mucho esta área. Sin embargo, algo que aprendí en el libro que habla, y aquí tú debes de saber de este tema, amiga, de la neurodivergencia. Nosotros, yo creo que cuando estábamos chicos no se nos dio mucho esta posibilidad de ser como más analizados. Y hablamos en este tema de el trastorno autista, el trastorno de déficit de atención, la dislexia, el trastorno del procesamiento sensorial, que ahora ya creo que se ha abierto más a estos temas y a que personas pues tempranamente puedan ser diagnosticadas y puedan incorporarse a la sociedad de una manera como más natural y sin tanto dolor, se podría decir. Yo creo que esta es una utopía. Bueno, La mera verdad. pues O sea, suena muy romántico eso que estás comentando, ¿no? Básicamente, porque mira, por ejemplo, no, yo creo que esa es esta base del libro, ¿no? Esa es una gran lección que yo creo que sí es para todos. bueno, sí. Porque cuando segmentamos, por ejemplo, este tipo de aprendizaje o de conocimiento a solamente un nicho de personas que podríamos ser altamente sensibles, o mamás o papás de personas altamente sensibles, para que nos ayuden a modificar. O sea, Claro. eso no deja de ser solamente un nicho. Claro. Y entonces cuando llega a la escuela, esta persona o este niño, ¿no? Que puede ser ya más diagnosticado, yo sí le llamaría diagnóstico, que puede ser diagnosticado más pronto para que lo ayudes más, Claro. para que sufra menos, para que sea el patito feo no le lastime. Resulta que llegas tú con tu diagnóstico a un mundo que no está preparado para ellos. Te lo pongo en un ejemplo bien claro. Dices, son altamente sensibles a los ruidos. ¿Qué haces? Te pones unos audífonos. O sea, esa es una solución. Pero llegan a la escuela Claro. y les dicen, aquí no se pueden usar audífonos. Oye, pero es que es altamente sensible a los ruidos. Aquí no se pueden usar audífonos. Sí, claro. Oye, pero aquí no se pueden usar audífonos. Y si no te gusta, bye. Entonces tú como mamá puedes ir buscando de una escuela, Claro. de otra, de otra, de otra, hasta que te das cuenta que finalmente quien se tiene que adaptar pues va a seguir siendo esta persona, ¿no? O el niño en este caso. Claro. Tú te has tenido que adaptar porque dices, hoy te incluyes, ¿no? Y dices, somos. Te has tenido que adaptar a grupos, a momentos, a personas, porque no empatan contigo. Claro. Y la otra opción de no empatar tú es irte a encerrar a tu casa porque ahí estás bien. Sí, Y claro. mi hijo siempre me dice, ¿me merezco estar encerrado? No, no, por supuesto. Evidentemente no. Pero entonces, como estamos bien ignorantes, y me incluyo en todo este tipo de cosas, lo de menos sería que pudiéramos quitarle las etiquetas a la ropa, eso es lo de menos. Fíjate, conocí a una mamá en medio de todo pues este aprendizaje, ¿no? De buscar personas que te digan, ¿cómo le hago? Una mamá, Claudia, si nos está viendo, me decía, mis hijos son altamente sensibles, la conocí hace como unos 8 años. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? Me dice, porque les picaba la ropa como no tienes una idea. Y empezó a pasar las de Caín buscando escuela, hasta que dijo, mis hijos van a estudiar en mi casa y yo los voy a enseñar. Homeschool. No encontró dónde. Sí, claro. Pues sí, digo, tienes toda la razón, corrijo. Sí es un libro que tenemos que leer todos porque finalmente, sí,
es enterarnos. Y al principio la autora lo dice precisamente, el libro está como acompañamiento para las personas que tienen esta hipersensibilidad, pero también para quien convive con una persona de alta sensibilidad, porque el manejo de las emociones no es tan sencillo. O sea, yo recuerdo que a mí siempre se me decía, ay, ¿por qué eres tan chillona? Es que no chilles tanto. O sea, a mí me costó mucho trabajo el modular esas emociones, y que en la escuela me dijeron y que yo no llorara. Eso fueron muchos años, y entonces yo me acuerdo que hubo un momento en el que tuve como que ser dura, ¿sabes? Como que fue, ahora me voy a hacer muy dura para que no me cause dolor cuando se burlen de mí, o cuando yo pase al frente y me equivoque y me hagan, porque a las personas altamente sensibles ese señalamiento de verdad es doloroso. Habrá personas a las que le pueda valer gorro y que se burlen y no pasa nada, pero hay personas a las que les puede costar. Entonces, cuando yo leí el libro, digo, bendito que yo tuve la oportunidad de ir trabajando y todas estas emociones para ir modulando, para ir forjando mi carácter. Y sí, es evidente que tienes que invertirle para poder y tratar de incorporarte mejor a la sociedad, pero también, como bien dices, la sociedad tiene que aprender, y eso fue lo que me gustó, esto de la neurodivergencia, donde tenemos que aprender que todos tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de sentir, de asimilar las emociones, de gestionar nuestras emociones, y nos cuesta mucho la empatía. Sí, es muy esta difícil. parte no nos enseñaron a saber, por ejemplo, que hay personas que pueden ser, no sé, que en esta parte de la neurodiversidad o neurodivergencia, pues que pueden tener un TDAH, ¿no? O sea, Claro. hiperactivas. En un salón de clases, ¿no? Claro. Chiquitos, porque no te quejes porque toda la vida está hablando, mejor ve cómo le ayudas. Claro. No te quejes porque, a mí me decían mucho, ¿no? Es que el niño, de repente está ido y de repente se empieza a reír, y eso se convertía en una queja hacia la mamá, y a él lo llevaban a la dirección y los niños se quejaban de él. O sea, si supiéramos un poquito más, sabríamos porque tenía un Asperger, como el niño que tiene trastorno de déficit de atención, en vez de que se convierta a lo mejor en una Claro. queja de, ay, siempre pierde el sacapuntas, siempre pierde el lápiz, nunca se lleva los recados a la casa. Carajo, pues empatiza y revisa qué tiene, ¿no? Si no Claro. sabemos que existe, ¿cómo le vamos a hacer para empatizar, Claro. no? Tenemos aquí mensajitos. Mira, dice lo Sí, siguiente. cállame, porque yo aquí me voy como hilo Ya de media, sé, ¿eh? Ya sé, dice nuestra amiga Susana Torres, las quiero, niñas. Ay, qué hermosa. Leti Anguiano, esa personalidad es Moni también, personalidad altamente interesante. Aprendo mucho de ella. Ah, Ay, qué gracias. bonito. Luego Quinta Golden, muy interesante el tema Gracias, de Carlos. paz. Y luego Isabel González. Como sociedad debemos tener la cultura de la inclusión. Existe una carencia y una ignorancia en el tema, en todos los ámbitos y en todas las esferas de la sociedad. Sin duda. Sí, Ahí está, claro. muy bien. Fíjate que yo cuando estaba leyendo el libro, que empecé a descubrir este tema, para mí fue algo que, ay, me empezó a abrir un panorama, ¿sabes? De 49 años de mi vida, decir, wow, claro, es un rasgo de mi personalidad, no, o sea, fui totalmente una persona funcional. Sin embargo, entendí muchas cosas de mi vida en general. Y me acordé un caso, y casi estoy segura, no sé si te acuerdas de Lupita, que es zurda, Lupita Barbosa. Sí. Si te acuerdas cuando Sí. estábamos en sexto de primaria, Sí. haz de cuenta. Lupita escribía con la mano derecha y la pasaron al pizarrón y escribía horroroso, horroroso. Y la maestra Imelda, nunca se me va a olvidar, que le dijo, a ver Lupita, agarra el gis con la mano izquierda. Y empezó a escribir con la mano izquierda y la letra le empezó a salir mucho más bonita ¿Qué con la otra? que con la mano izquierda. Y es que dice, es que a mí toda la vida me obligaron a escribir con la mano derecha. Claro. Y además imagínate, O sea, en sexto de primaria. Sí, sí. O sea, ya tenía 6 años forzando cuando toda su vida ella debió haber tenía escrito. 12, bueno. Pero tenía- 6 sí, 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 años. Y yo así me sentí en ese momento igual, dices, wow, o sea, Pero fíjate lo más dramático del caso. Lupita tiene dislexia, tenía dislexia. también. Entonces, era disléxica y además era zurda y la estaban obligando a escribir como no se debía hacer. Claro. Imagínate el sufrimiento, la impotencia, la frustración, el enojo, la ira que esa persona va guardando. Lupita afortunadamente no lo guardó porque porque es la más alivianada del mundo. Ay, Sí, amiga, claro. te quiero. Pero sí, por Ajá. supuesto, yo tengo dislexia, en mi casa somos disléxicos. Y mi hermana Ale
tercero de primaria, la maestra le dijo a mi mamá que mi hija era una retrasada mental. Que tu hermana. A mi hermana. Porque tenía dislexia y ella escribía totalmente invertidas las palabras. Entonces, cuando ella respondía, pues lo hacía mal. Entonces, pues todas las respuestas. Entonces, era simplemente el que le pusieran ejercicios y empezar a trabajar y corregimos. Todavía invertimos muchas palabras, en fin, hay alguna cuestión ahí en la familia que mi papá nos deja. Pero yo recuerdo, o sea, esa ignorancia te lleva a la violencia. Y la verdad creo que es y a la nada persona más. que recibe esto, que no te das cuenta de que necesitas ayudarlo, los hace a veces tremendamente infelices, o vivir, ahora que estamos en el rollo de las nuevas palabras, vivir en el masking. ¿Sabes qué es el masking? Me suena, repíteme por qué. El masking es, me pongo una cara, Ya. me pongo una máscara para tratar de agradarte, aunque en realidad esta máscara me está haciendo completamente infeliz. Claro. Es el niño que se pone la máscara de inteligente para quedar bien con la maestra, la niña que se pone la máscara de sí, soy buena onda para que sea incluida en un grupo de amigos. Claro, claro. Y es el vivir así, está comprobado, las redes sociales están llenas de este tipo de testimonios. Vivir con una máscara puesta es desgastante y sumamente infeliz. Claro. Sí, por eso traía la imagen del patito feo, porque es como a muchas veces se sienten las personas cuando no encajan. Exacto. Y te empiezas a reprimir emociones y a reprimir tus dones y todos tus valores y todo tu potencial, cuando en realidad lo que tienes es una majestuosidad. Exacto. Simplemente necesitas que alguien voltee y diga, no, esperen, es que esta niña no podía escribir con la derecha, tenía que escribir con la izquierda. Entonces, pues sí, creo que sí tienes razón, que es un libro que puede servir para poder entender que hay una gran variedad en esta famosa neurodivergencia, que simplemente son diferentes maneras de aprender. Creo que ya lo vemos ahora en las escuelas con las inteligencias múltiples, que también me parece extraordinario, porque antes solamente eran inteligentes los que sabían matemáticas y hoy por hoy ya sabemos. Yo por supuesto no lo era. Claro, porque los exámenes para poder sacar ay, se me va la palabra. Un IQ, el IQ era con base en lo lógico matemático, y si tu inteligencia es espacial, o si es musical, o si es de la naturaleza, o si es interpersonal, etcétera, pues entonces ya estabas con un IQ muy por debajo, porque estaban estandarizados. Entonces ya hoy se dan cuenta. Entonces yo creo que también como maestros tenemos que voltear a ver esa parte. También yo me dedico a la educación, que a fuerzas queremos que el niño sepa hacer algo. Oye, espérate, sus habilidades pueden ser otras, y entonces lo reprimes porque como no sabe despejar una ecuación en química, y como no sabe sacar entonces ya lo estás reprimiendo, cuando tiene una habilidad extraordinaria para el arte, o una habilidad extraordinaria para la música. Exacto. Y son otros talentos, ¿no? Exacto. Mira, dice Aurelio Navarrete, la educación sí está siendo inclusiva, pero se está enfrentando a que las familias muestran resistencia, más con las generaciones mayores. Exacto. Pues sí, era lo que lo platicábamos nosotros, de alguna manera, pues los papás, y lo entiendo, o sea, no era tan sencillo, no se visibilizaba tanto las cosas. ¿Te imaginas? Yo me pongo a pensar, como mujer, aceptarme altamente sensible, pero como hombre, o sea, un hombre altamente sensible, me imagino que la represión ha de ser 100 veces más. Cuando no llores, o sea, no puedes llorar, no debes de manifestar emociones. Qué horror. Qué horror. Pero bueno, este libro, muy sensibles, María Moraño. Hay que es comprarlo, una autora, hay que leerlo, hay que saber que hay neurodivergencia. Muchísimas somos gracias. Todos muy diferentes. No, al contrario, muchas amiga. gracias. ¿Cuál será la próxima semana? El libro de la próxima es la ruta es el camino del artista. El camino del artista. El camino del artista. De Julia Cameron. De Julia Cameron. Este libro me lo recomendaron, lo voy a leer. Es como para quien está estancado en su creatividad. Este libro le puede ayudar para darle un impulso y poder volver a realizar, si quieres escribir un libro, si quieres escribir una canción, si quieres dedicarte a algo en el arte, este libro te impulsa. Así que vamos a platicarlo la próxima semana. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, saludos. Sí, nos vemos próximo mes. el próximo mes. Gracias.
Gracias, Marco Mesa. Vamos a la pausa. Bye.